que lo dejemos aparte porque estorba. Ahora mismo no nos hace falta pensar en nada más. Nuestro Señor y nosotros delante de Él. Vamos a alabarle y adorarle. Vamos a ponernos en pie y a leer en su palabra en el Salmo. Que dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor, para controlar a tus hijos, para enseñarnos, no para reciclarnos, Señor, sino para enseñarnos el camino y, sobre todo, Señor, saber estar en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por que tú vas a bendecir este culto, tú vas a estar con el grupo de alabanza, tú vas a estar con los hermanos que participen en ofrendas y en comunicarse contigo a través de las oraciones, Señor. Tú vas a estar también con el hermano pastor y te pido, Señor, que su palabra que está en su corazón y en su boca, oh Señor, sirva, Padre, para que nosotros podamos redarguirnos, Señor, entregarnos más de lleno a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú dirijas este culto, Padre, hasta el final. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tu espíritu me guíe sin fronteras.
ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos aquí esta tarde para darte a ti y rendirte un culto de gloria a ti nada más y alabanza. Y, Padre, te damos gracias porque llegado a esta parte del culto, tú nos das la oportunidad y el privilegio de ofrendar para ti, Señor, para la extensión del Evangelio en esta zona, Señor. Te damos gracias por ello. Pero no solamente queremos darte gracias y la oportunidad que tú nos das de ofrendar nuestro dinero, Señor, sino también queremos manifestar delante de ti en esta tarde y siempre, Señor, que también te ofrendemos, como dice el apóstol Pablo, también nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, nuestra comunión contigo, Señor, y con los hermanos. Que sea toda una ofrenda para ti, que tú la notes agradable, Señor, y queremos realmente que sea así, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos todo. Amén. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
Amén. Podemos sentarnos. En ese mismo espíritu de alabanza y adoración, hermanos, oremos al Señor también por la palabra predicada. Pidamos que sea Él quien nos inspire en esta hermosa tarde. Alabado seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo, Señor. Y tú eres el gran yo soy. Bendice tu palabra, Señor. Bendice al pastor con el mensaje, Señor, con esa exposición de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibirlo como buen alimento, Señor, y que caiga en buena tierra, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor, para ser luz en este mundo de oscuridad. Gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Sin temor, cantábamos en la prisión a 10 metros bajo tierra. Estábamos terriblemente hambrientos, golpeados y torturados. Los comunistas eran especialistas en torturarnos. Solíamos decirnos los unos a los otros: los comunistas nos castigan bien, debemos hacer nuestro trabajo bien también, vamos a cantar bien entonces. Estas palabras son del pastor luterano Richard Wurmbrand, quien estuvo 14 años preso en una cárcel comunista en Rumanía por causa de la predicación del Evangelio. Finalmente fue en 1965, estando en peligro de un tercer encarcelamiento, cuando fue rescatado por cristianos de Noruega, quienes pagaron a las autoridades comunistas de Rumanía $10.000 por su libertad. El pastor Wurmbrand fundó un ministerio que todavía hoy existe, llamado La Voz de los Mártires, a través del cual introducía clandestinamente Biblias y literatura cristiana a los países comunistas y ayudaba también a las familias de los mártires. Hoy nos preguntaremos, queridos hermanos, en esta tarde, ¿qué conlleva la predicación del Evangelio? ¿Qué conlleva la predicación del Evangelio? Y leeremos en nuestras Biblias, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, los primeros 4 versículos de este capítulo. Hechos 4, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor que mientras hablaban ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan en el pórtico de Salomón, recordamos, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya atardecía. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones llegó a ser como unos 5.000. ¿Qué conlleva la predicación del Evangelio? De acuerdo a este texto, en primer lugar, queridos hermanos y amigos, la predicación del Evangelio conlleva persecución. El capítulo 4 de Hechos marca el comienzo de la resistencia a la predicación del Evangelio, a la evangelización en la vida de la Iglesia, un rasgo que ha continuado así durante los siguientes 20-21 siglos. Es algo que debemos esperar. Oposición, hostilidad, animosidad frente al avance de la predicación cristiana. Y esto es algo que vemos, queridos hermanos, tanto en el registro bíblico como en el histórico de principio a fin. Pensaba yo en algunos antiguos profetas, Jeremías, su historia, ¿verdad? Isaías o Zacarías. De Daniel recordamos también algunas historias, o así como de Elías, de Miqueas, de Juan el Bautista.
Sí, algunos de ellos, mediante la fe, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Pensemos en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Hagamos memoria de la vida del apóstol Pablo. Trabajos, fatigas, azotes, cárceles, apedreamiento, naufragios, peligros, hambre y sed, frío y desnudez, y la preocupación por todas las iglesias. Las Escrituras ya nos hablan, hermanos, repetidamente, una y otra vez, de las pruebas y de la persecución por causa del Evangelio, a la vez que afirman de forma sorprendente, además, las maravillosas promesas de dicha, de bienaventuranza y de alegría que aguarda a los que sufren en el nombre de Jesús. Oigamos por un momento las Escrituras, la palabra de Dios. Es el mismo Jesús hablando, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O en otro texto dice nuestro Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Leemos en Juan 15, ¿verdad? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado, dice nuestro Señor. Y conocemos ese hermoso texto del Sermón del Monte. Felices, dice, dichosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Esta palabra de bienaventuranza, hermanos, esta palabra de dicha, de felicidad, sin duda se cumple hasta nuestros mismos tiempos, el siglo XX y XXI. Bien podemos llamarlo siglo de los mártires cristianos. La persecución por causa de la predicación del Evangelio ha ido empeorando, inclusive en estos últimos años, y las cifras que arrojan las agencias misioneras respecto a la persecución van todavía en aumento. Más de 360 millones de cristianos hoy en día son perseguidos en nuestro mundo. El número de cristianos asesinados por su fe ha aumentado de 4.761 hace 2 años a 5.898, quién sabe si más, en 2021. Hoy hemos leído ese inicio de persecución en la historia de la Iglesia. Precisamente fue la élite religiosa y política de Jerusalén, los sacerdotes, los saduceos, quienes no creían en la resurrección de entre los muertos, azuzados también por el jefe, ¿verdad?, o la policía de la sinagoga, que airados se abalanzaron con saña literalmente sobre Pedro y Juan y los arrastraron hasta la misma prisión. Recordamos igualmente aquí las palabras del apóstol Pablo, porque detrás de toda persecución
a los creyentes, a los cristianos. Detrás de toda prueba que enfrenta la Iglesia en este tiempo, sin duda podemos ver una batalla espiritual y nuestro archienemigo, el diablo, quien hará cualquier cosa, para que la Iglesia no pueda avanzar el reino, no pueda predicar el Evangelio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La predicación del Evangelio, hermanos, en primer lugar, conlleva persecución. Ahora, en segundo lugar, la predicación del Evangelio conlleva tanto enseñanza como anuncio del Señor. De hecho, no podemos, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio desligar la labor de la enseñanza de la labor del anuncio o proclamación. Van totalmente juntas, se funden, ¿verdad?, una y la otra. Se trata de la misma cosa. Así hemos leído lo siguiente en nuestro texto. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron unos sacerdotes sobre ellos y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y este verbo griego que aparece aquí en nuestro texto, bien podemos traducirlo como enseñar, como instruir, lo podemos traducir como doctrina, como aprendizaje, ¿verdad? Esta doctrina que debemos amar, queridos hermanos, esta doctrina del Señor que debemos de comunicar, debemos de atesorar en nuestro corazón, esta doctrina que debemos, claro, estudiar, ¿verdad? Debemos, hermanos, hacer nuestra y ponerla en nuestra mente y corazón. Junto con la doctrina, junto con la enseñanza, hermanos, tal como expresamos hoy, está también indisolublemente unido el anuncio, es decir, la proclamación, predicación, el contar la historia de Cristo Jesús, su muerte y resurrección. Este anuncio que damos como heraldos de parte del Señor y que penetra en nuestro corazón y mueve nuestros afectos, también nuestra conciencia y voluntad hacia Dios. Pablo le exhortaba a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y a Timoteo le encomendaba que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta y ¿qué dice? Con toda paciencia y doctrina. Igualmente leemos esta petición de Pablo a Timoteo nuevamente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa función, ¿verdad?, que tenían y que tienen los ancianos, los pastores en la congregación. Y Pablo, de su labor misionera, expresa lo siguiente. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Menuda tarea, ¿verdad?, tiene el apóstol Pablo y tienen los pastores y maestros, ¿verdad?, en las congregaciones. De Jesús mismo, nuestro Señor y Maestro, que es nuestro ejemplo y meta, hermanos, por excelencia, se dice que recorría todas las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Qué imprescindible es todo ello, hermanos. Cuán imprescindible la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra, su enseñanza, cuán imprescindible el anuncio de Jesús. Cuánta esperanza aporta a la vida, hermanos. Cuánta esperanza aporta a la vida. Urgente es llevar a cabo esta gran comisión. Cada vez que leo este texto, me gusta más y lo entiendo como un texto capital en la Escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
La predicación del Evangelio conlleva enseñanza y anuncio del Señor, su cruz y resurrección, para nuestra esperanza bienaventurada, hermanos, para nuestra eternidad en el reino, para nuestra propia resurrección de entre los muertos. Es la gran noticia, hermanos, que un día estaremos en la gloria con el Señor Jesucristo, cara a cara. Qué buen mensaje, qué excelente mensaje que enseñamos y anunciamos. Y en tercer lugar, hermanos, la predicación del Evangelio de Cristo conlleva que muchas personas crean en la palabra. Qué hermosa la promesa del profeta Isaías, de la cual leemos en el capítulo 55, versículo 9 al 13. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿verdad?, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para la cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo, te puedes imaginar la escena, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y será al Señor por memorial, por señal eterna, que nunca será borrada. Esta es una hermosa escena, una hermosa imagen de lo que hace la palabra anunciada, hermanos, cuando se interna en el corazón humano y lo convierte para Dios. Esa semilla de la palabra que es recibida con humildad e implantada, ¿verdad?, en nuestra alma por el Espíritu y da fruto abundante. Esa lluvia, dice Isaías, que desciende de lo alto y hace germinar de manera profusa, ¿verdad?, toda la vegetación, la vida humana. Así de poderosa es la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y escribía el apóstol Pablo aquel texto hermoso que todos conocemos bien, así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. O ese texto del apóstol Pedro, pues vosotros habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, ¿verdad? La flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así sucedió ese memorable día en el pórtico de Salomón en Jerusalén. Precisamente al inicio de la persecución también vimos, queridos hermanos, el despliegue del poder de Dios. Y aquí quizá podamos recordar esas palabras de Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Mientras más se nos destruye, más crecemos. La sangre de los cristianos es la semilla. Así leemos en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones llegó a ser de unos 5.000. Los varones, y no contaron niños y mujeres. Muchos más creyeron ese día, hermanos. Me gustan las palabras de un misionero llamado Ajit Fernando. Él sirve en Sri Lanka. Al respecto de este versículo dice que en el versículo 4 encontramos otra referencia al crecimiento numérico de la Iglesia en Hechos. Esto implica que a Dios le interesan los números, aunque no como un emblema de éxito, porque esto produciría una actitud triunfalista ajena al Evangelio. El interés de Dios en los números se debe a que representan a personas que han sido rescatadas de la condenación y han recibido la salvación.
los individuos que configuran el grupo de 5.000, son amados seres humanos por los que Cristo murió. Qué bendición, hermanos, la palabra cuando actúa en la vida del ser humano. Podríamos preguntarnos, escuchamos la palabra de Dios predicada y enseñada con ese corazón humilde, abierto de par en par. Recibimos esa palabra con fe en nuestro corazón, somos creyentes en el Señor Jesucristo y en su palabra. Experimentamos en nuestra vida, hermanos, su gracia salvadora y santificadora por medio de la palabra. Me gusta la imagen de Isaías. Anhelo cada día que caiga lluvia sobre mí cuando estoy frente a la palabra de Dios y mi alma sea restaurada, mi alma sea consolada y sea avivada en el poder del Espíritu. Anhelo, busco su rostro y poder, buscamos su palabra con todo nuestro corazón. Ojalá podamos decir nuevamente con el salmista: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y exclama el salmista: ojalá fuesen firmes mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando considerase todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me abandones del todo, exclama el salmista. La predicación del Evangelio de Cristo, hermanos, conlleva que muchos alrededor del mundo, quizá en este tiempo en otros lugares más que en esta Europa tan secularizada y árida, ¿verdad?, pero muchos alrededor del mundo crean en la palabra. La palabra es eficaz y tiene poder para salvar, hermanos. Ojalá seas tú también, querido amigo, uno de ellos que crea en la palabra. Ojalá, decía el salmista, oyerais hoy su voz. ¿Cómo vemos, queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles? Lo estamos viendo durante varias semanas o meses. Se nos narra la historia de la Iglesia, ¿verdad?, que no es otra cosa a la vez que la historia de las misiones. Pues se trata de una iglesia, como vemos, en movimiento. Es una iglesia, una comunidad, hermanos, que extiende el Evangelio, como hemos entonado el grupo de alabanza y la iglesia, siempre más allá de sus fronteras. Esa comunidad viva de Jesucristo llamada a cumplir la gran comisión hasta el fin del mundo. Eso es la iglesia del Señor. Y hoy aprendemos, queridos hermanos, de esa historia, de la historia de la iglesia, de nuestra propia historia, que la predicación del Evangelio conlleva persecución, conlleva pruebas, conlleva sufrimiento, que la predicación del Evangelio, hermanos, conlleva enseñanza y anuncio de Jesús, y que la predicación del Evangelio conlleva que muchos crean en la palabra. Ojalá, oramos al Señor, que así sea, hermanos, que esa palabra traiga fruto. Bien podemos recordar estas palabras del salmista aquí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué privilegio conocerte a ti, la palabra viva, y qué privilegio poder abrir la Escritura y contemplarte, Señor, y ver tu cruz, tu resurrección, y ver tu segunda venida y todo ese plan hermoso de Génesis, Apocalipsis, salvador de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber puesto en manos de la Iglesia ese privilegio, Señor, ese servicio santo de la reconciliación, de la predicación de tu palabra, del Evangelio. Ayúdanos, Señor. En medio de las pruebas, ayuda a tu iglesia perseguida. Te pedimos por tu iglesia en tantos lugares. En Ucrania, en Corea, en Nigeria, en Pakistán, en tantos otros lugares, Señor. Derrama tu paz
tu consolación sobre nuestros hermanos que sufren. Bendíceles, Señor, y renueva su corazón, Señor, y pon ánimo en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu doctrina, Señor, y a predicar a Jesús. Ambas cosas, Señor, van unidas. Ayúdanos a proclamar con poder de lo alto, Señor, tu evangelio. Señor, y con nuestros ojos puedan ver, Señor, una cosecha. Señor, pedimos por nuestros familiares, cónyuges, hijos, aquellos que nos son cercanos, Señor, aquellos con los que nos rodeamos cada día. Señor, ayúdanos a testificar de ti, Jesús, con nuestra vida y con nuestra palabra, con esa palabra que es viva y eficaz, con esa palabra que salva a la persona entera. Te pedimos que tú obres, Espíritu Santo, por medio de ella, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar un cántico, queridos hermanos, que nos llama, sin lugar a dudas, a predicar el Evangelio en este tiempo difícil, complicado que estamos viviendo todos. Pues puestos en pie, vamos a entonar este cántico al Señor. Y predicar el Evangelio de la paz, alzad los ojos para ver que es tiempo de segar. Id y confiad que sus promesas cumplirá, palabras de gracia os dará en cada necesidad, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, en él hay poder, para que el mundo crea. Y anunciar, sanar las llagas del dolor, secar los ojos, consolar, el mundo llorando está. Y restaurar al quebrantado corazón, su gracia abundante bastará, las cargas aliviará, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón,
Y leemos así en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.